que fue un gran político. Y la virtud que él sí es seguro y le dice las cosas con propiedad, como si realmente está convencido de lo que dice. Como si realmente está convencido de lo que dice. Sí, sí. Como En realidad no está convencido, pero te la caretea. Daniel Martínez, cuando estuvo acá y lo ha dicho públicamente, dice que la carga tributaria está acorde al país. ¿Vos qué opinás de eso? Yo opino que la carga tributaria no es un fin en sí mismo. La afirmación debería ser si está acorde a los servicios. Ajá, No a los acorde servicios al que da el país. Estado, decís vos. ¿Cuál es ¿Y está acorde? ¿Cuál? No. No. ¿Vos qué decís? ¿Que hay que mejorar los servicios y entonces esta carga tributaria está bien? ¿O hay que bajar la carga de impuestos que tienen los uruguayos? Si yo hoy vengo a este programa y te digo que voy a bajar los impuestos, apenas empiece el gobierno, te estoy mintiendo. Está. No, yo te lo pregunto como objetivo. Como no obje- como como promesa objetivo- de primer año. Como objetivo, por supuesto. Ahí ya vemos una diferencia de criterios. En este caso, la calle que compara la carga tributaria con el nivel de servicio, la calidad de servicios que se dan en el Estado, por parte del Estado, y Daniel Martínez en realidad lo compara con economías comparables con la de Uruguay, es decir, con países que tienen similitudes en cuanto a la economía, en cuanto al tamaño, en cuanto a la población o bueno, en esos aspectos. Pero hasta ahí no sería malo, o sea, según Claro. la calle Pou podríamos ser un país de primer mundo, tener impuestos carísimos como los de, no sé, Noruega, pero calidad de vida esplendor, digamos. Esa sería la calle, la visión de la calle Pou, mientras que Martínez dice, no, nosotros no vamos a tener calidad de vida Noruega, no sé qué, tenemos que compararnos con gente que se nos parece un poco, como, no sé, Costa Rica, y pagar esos tipos de impuestos que pagan en Costa Rica y tener nuestra calidad de vida y a partir de ahí para adelante, ¿no? Exacto. Yo entiendo que el pensamiento de Martínez es no podemos mejorar la calidad de las cosas, de los servicios de golpe. Más terrenal. Yo lo entiendo por ese lado. Si vos lo pensás como lo piensa la calle, es como una utopía, desde mi punto de vista, pensar que vos podés mejorar los servicios sin aumentar los impuestos considerablemente, e incluso aumentándolos, capaz que no mejorás los servicios porque la infraestructura que tenés no te da, porque la capacidad de trabajo no te da, porque somos un país chico y en desarrollo. El impuesto que uno diría es el que debe de regularse, entre otras cosas, es el impuesto al IRPF, que sea un impuesto a la renta neta y no a la renta bruta, que no termine siendo un impuesto a los ingresos, que pueda haber más deducciones y que sea la ganancia real. Allí es donde debería ir el Estado finalmente. ¿Qué pasa ahí con el IRPF? Porque ¿qué es la diferencia de grabar el bruto y no el nominal, digamos, ¿no? Yo creo que la postura de la calle es, primero, entiendo yo, ¿no? Capaz que me equivoco, pero es al sueldo nominal sacarle todas las cargas sociales que tienen por jubilación, por los servicios de salud y demás, y a lo que te queda, hablando en sueldos, ¿no? A lo que te queda, al líquido, ahí grabarle el impuesto, la tasa que sea o las tasas que sean. La diferencia es que no estarías grabando ingresos brutos, que sería el total, el nominal, y estarías grabando la ganancia final. No, a mí no me queda claro, es decir, si el líquido es proporcional al nominal, ¿cuál sería el beneficio? No, entiendo lo mismo, es decir, primero que si las cargas sociales son porcentuales, es decir, son porcentaje del nominal, la renta neta que te va a quedar es porcentual. Es decir, se va a grabar a las personas, ya sean con ingresos más grandes o más chicos, porcentualmente de la misma manera. Porcentualmente no cambiaría en nada, la justicia social, como le llamás, no cambiaría en teoría. ¿Cuáles son esos aportes que no se estarían grabando con esta medida de la calle Pou? O sea, que no se estarían sumando en el sueldo para más o menos entender. Entiendo que es lo que se llamaba Montepío, que es la jubilación, que eso hoy es un 15%. Entiendo que es la parte del FONASA, que eso varía un poco dependiendo de la situación de cada persona, pero puede ser un 3%, un 6%, dependiendo de si tiene cónyuge y demás.
Ahí podría haber un pequeño cambio. Sí, pero no varía en el nivel de sueldo que tengas. Varía en si tenés cónyuge o hijos, pero no varía en el nivel de sueldo que tengas. Claro, pero ahí habría una cosa que no se estaría grabando, Que puede variar. que puede generar una variación en función, o sea, Sí. que podría favorecer a aquellos que están casados y con hijos. Entiendo yo que grabarían menos los que hoy en día pagan más porcentaje de cargas sociales. Es decir, si hoy un trabajador paga el 6% de FONASA porque tiene, creo que, cónyuge a cargo en el FONASA en ese sentido, entiendo que va a pagar menos que, porcentualmente, ¿no? Menos que el que paga hoy 3%. Porque el neto va a ser menor. Claro, o sea que si hoy yo estoy pagando, hoy tengo cónyuge e hijos, tenemos el mismo sueldo, perdón, nominal, pero a mí el líquido me queda menos porque tengo que pagar prestaciones porque tengo hijos y o familia, etcétera. Con el sistema de la calle, a mí me favorecería en función del otro que es soltero. Sí, 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 totalmente. O sea, A esa es ver, la única ese diferencia que porcentaje encontramos. que varía en un 3-5% sobre el nominal, la renta neta, ¿no? Varía. O sea, sería mínima la diferencia. Sería capaz que en estos casos hay gente que lo podría considerar como importante y gente que no, dependiendo también de tu sueldo bueno, de tu nivel de económico y social. Yo creo que la carga impositiva hoy está complicando, obviamente, la vida cotidiana de muchos uruguayos. Además está complicando empresas de cierto tamaño y a las medianas y las chicas las tiene asfixiadas. Y en Uruguay se está dando un ajuste, que es tan silencioso como triste, que es el cierre de empresas urbanas y rurales Sí. y es la pérdida de empleos. El que insista que hay lugar para más impuestos se va a tener que hacer cargo de que van a cerrar más empresas y va a haber más desempleo. Yo en parte entiendo lo que dice y hasta comparto algunas cositas de que sí, es obvio que la economía está estancada o que está estancándose en algunos en realidad es en algunos ámbitos, no en todos sectores de la economía. Hay puntos fuertes en donde sí se están estancando y otros que no tanto, que por ejemplo las comunicaciones estaba bastante bien. Pero bueno, en teoría, o la teoría, que en realidad no está diciendo nada nuevo, es real, obviamente. Si aumentás los impuestos, las empresas que están atosigadas o que hoy no dan las suficientes ganancias, van a querer cerrar o van a tener que cerrar o van a tener que despedir gente. Eso es ley de la economía. No es nada nuevo. Y creo que ha pasado en todos los gobiernos y en todas las economías mundiales de la historia. Pero eso, mi forma de verlo es que no es necesariamente malo decir que vas a subir un poco los impuestos, porque en realidad eso se regula, entiendo yo. Sí, hay más, o sea, hay más desempleo o va a generar un poco más de desempleo, pero dependiendo en qué impuesto se ataque. Porque subir impuestos no implica que todos vamos a pagar impuestos, sino que depende de dónde yo suba los impuestos. Porque si atacás, por ejemplo, en IVA, es un impuesto al consumo. El que termina pagando más es el consumidor, ¿no? Y la empresa va a regular el precio en función de su ganancia y el IVA no debería afectar considerablemente, a menos que sea una suba importante. Pero si subís un punto de IVA, hay que analizarlo en realidad, pero podés generar más recaudación siempre y cuando el nivel de consumo sea el mismo o no sea tan menor como para generar un menor ingreso, ¿se entiende? Es decir, es obvio que si vos aumentás el IVA un punto, va a haber menos consumo, ¿se entiende? Porque los productos van a ser más caros y la gente va a consumir menos. Pero ¿hasta qué tanto puedes aumentar el IVA que en realidad que termine dando más ganancias en cuanto al impuesto, es decir, más recaudación del que te quita el efecto de menor consumo? Eso por un lado del IVA. Por el lado del IRPF, si vos aumentás tasas al IRPF, tenés otra forma de jugar. Es decir, puedes aumentarle a los niveles bajos
o puedes aumentarle a niveles altos o a todo, y ahí tenés un abanico mucho más grande ¿qué pasa? Obviamente en los niveles bajos es donde más recaudación vas a tener si aumentás. O sea, los niveles bajos son la gente que cobra menos, que vas a recaudar menos porque cobran menos, pero vas a recaudar más porque es más gente la que cobra eso. Exacto. Y los niveles altos son donde hay menos gente cobrando, pero cobran mucho cada uno, entonces a cada uno le puedo sacar mucho. Exacto. Y uno empieza a escuchar a Isaac Alfi, Sí. alguien que es un idóneo en economía y conoce el Estado, y dice que el Estado ahora tiene que ahorrar y no hay lugar para más impuestos, no había impuestos. Lo dice Caumont, lo dice Muncho. O'Donnell, hace poco tiempo, dice que quizá no sea necesario el aumento de impuestos. Ah, bueno, yo te voy a mostrar otras palabras y ahí vamos a entrar a Bueno, cotejar. el analista afirmó que deberá atacarse tanto el gasto como los ingresos, aunque consideró que con las dos buenas noticias recientes se podría postergar el ajuste de impuestos a corto plazo, Es posterior. 28 de agosto del 2019. ¿Y cuál es la buena noticia que dice que Y vino? que ahí decía que había que poner impuestos sí o sí, y acá Sí, no. sí, pero viste que dice después... No, una yo me buena- imagino que es el tema de la inversión de UPM y algún otro elemento. Porque eso se va a concretar más adelante. El dato de UPM y lo que impulsa a los dichos de O'Donnell en realidad son importantes. Es decir, pasó algo en la economía que generó que él dijera, bueno, se pueden postergar, ni siquiera es que dice que se pueden eliminar la idea de subir los impuestos, pero dice que se puede postergar, es decir, a corto plazo encima, es decir, no te está diciendo, no, nos podemos liberar simplemente de la suba de impuestos. El dato de UPM no es menor, es algo que en su momento incluso fue muy importante, con el tema de la baja del dólar inclusive, ¿no? Que pegó fuerte en el momento en que se conoció, se hizo notar, y me parece mal que la calle lo tome como algo, no, debe ser eso, como diciendo, ninguneándolo un poco al dato. Como si fuera una noticia que todos los días te puede ocurrir. Exacto, y no es algo que sea correcto eso, es decir, no es algo normal que a Uruguay le pasen cosas tan así, tan marcadas y que sean favorables. O sea, es posible que en los 5 años del próximo gobierno no ocurra noticia de estas características y por lo tanto no se pueda seguir postergando lo de los impuestos. Exactamente. Los economistas, en junio, cuando lo dijo primero O'Donnell, no se tenía previsto que podía pasar ese efecto de UPM y que fuera tan importante. Y obviamente en 2 meses eso te hace cambiar bastante tu postura y tu forma de ver el futuro. Además, hay algo interesante, que él antes da en nombre a un montón de economistas y un montón de previsoras o estas empresas que hacen pronósticos, y como que todas positivamente, o no sé si positivamente, pero como que ninguna habla de que hay que subir impuestos. ¿Cuál es tu experiencia? En mi experiencia, personalmente, que estuve yendo a algunas reuniones y dadas mismo por las empresas consultoras que se dedican a esto, en su momento, y capaz que fue más antes del tema de UPM, que por eso te digo que puede cambiar algunas posturas de ellos mismos, es que sí, que era inevitable el aumento de algún impuesto, aunque sea un punto. Incluso decían que lo más sano sería un punto de IVA más un punto de IRPF para no pegar en todo, en algo, en un ámbito solo de golpe, es decir, que el efecto sea más equilibrado. Eran ideas, ¿no?, de economistas independientes que no veían otro horizonte posible que la suba de impuestos para mejorar el déficit fiscal que se está agravando últimamente. Pero por otro lado, vos fuiste muy crítico con Tabaré Vázquez, y yo también, porque violó su promesa electoral cuando nos dijo no vamos a aumentar impuestos y terminó aumentando los impuestos. Entonces no te puede pasar la gran Tabaré Vázquez, ¿no?, de ser bien intencionado, pero voluntarista, no realista y eventualmente no responsable, en el sentido de que, de no prever que catástrofes puede haber siempre, que Argentina se puede hacer pelota, de que como presidente no podés descartar la necesidad de aumentar impuestos. ¿Vos la podés descartar responsablemente? Sí. En eso estuvo bien Nacho, me parece que apuntó bien. Es decir, reconoce que decirlo de parte de la calle, decir no te vamos a subir los impuestos,
puede generar o puede ser una maniobra simplemente política y no real, que después cuando llegues al poder tengas que aumentar los impuestos igual, porque te vas a ver chocar con la realidad y vas a ver que no te va a dar, que no te dio el ahorro de gasto público como para cumplir tu objetivo, o simplemente no cumplir el objetivo, que es decir, no subir los impuestos, tampoco bajas el déficit fiscal. O sea que es simpático lo de... Exacto, es como una propuesta que tiene complicaciones de dónde defenderse. Yo no sé, no hay ningún candidato que diga, le voy a subir los impuestos. Bueno, sí, Martínez, ¿no? Si lees... A ver, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, porque yo creo que ahí le jugaste sucio a No, yo no Daniel juego Martínez. sucio. A ver, yo lo que interpreto lealmente, ¿tá? Es que lo que está manejando él públicamente es, la intención no es aumentar impuestos, lo dice claramente, ¿tá? No puedo cercenarme esa posibilidad porque responsablemente tengo que reconocer que capaz que, y bueno, hay que echar mano, ¿no? Y es cierto que el programa del Frente Amplio habla así de aumentar algunos, ¿no? Es que ahí aumentar está. algunos y bajar otros. Ahí está el tema. Entonces ahí está el tema de si la carga tributaria aumenta o te hacen, bueno, les subo porque es lo que proponen, aumentar a los que tienen una renta mayor y bajarle a otros. Simpático Nacho ahí, ¿eh? Exacto, ahí Nacho me parece que atacó bien, porque reconoce lo que el programa de gobierno de Martínez y todas sus propuestas. Y lo otro que está bien que dice Nacho es que en realidad no se sabe si la carga va a aumentar tanto, o qué tanto va a aumentar, o qué tanto, o capaz que baja inclusive. Porque en realidad dice que hay otros impuestos que bajan. Y eso también es considerable tenerlo en cuenta. Que capaz que a determinados sectores de la población, capaz que, no sé si entiendo yo que más vulnerables hoy en día, se les bajaría la carga impositiva y mejoraría su situación. Pero, Guambia, que esto no es porque surgió algo en el mundo, esto es por acción u omisión de esta gente. Ellos lo atribuyen al contexto internacional, sí. No es así. ¿Está bien? Y cuando, además de lo que les puede haber pasado a nivel regional o mundial, ellos por acción o omisión dejaron el país así. Ahí hay un aspecto que puede ser una dualidad de criterios o de concepto, de creer que todo se le atribuye o la gran parte se le atribuye a la situación internacional, y que hay gente como en la calle que dice que no, que se apunta más al gasto público y que eso es lo que está afectando básicamente el déficit. Entiendo que están ninguneando bastante la mala situación que están pasando los vecinos, porque históricamente Uruguay siempre estuvo afectado directamente de las economías de Brasil y de Argentina, y que hoy en día, por suerte, no estamos siendo tan afectados, no estamos dependiendo tanto de cómo le va a Argentina y Brasil en estos últimos años. Pero eso no significa que no nos afecte, y que no nos afecte en gran medida. Capaz que lo estamos tratando de postergar de a poco, con acciones internas y con búsqueda de otros mercados y, bueno, otras políticas. Pero no es un aspecto para ningunear, no es un aspecto que haya que menospreciar, porque puede ser que tenga razón, sí, puede ser que haya mucho gasto público, de hecho yo creo que también que lo hay en algunos puntos, pero aparte de eso hay un gran efecto que es la economía internacional que nos está pegando, porque es inevitable que de alguna manera nos afecte. O sea, por más que intentemos, hay cosas que son muy difíciles de cambiar, y que a Argentina le vaya como le está yendo ahora, seguro nos tiene que afectar de alguna manera. Más que nada porque, por ejemplo, el turismo de Uruguay se nutre directamente, por ejemplo, de Brasil y Argentina. Ahí ya tenés un efecto súper directo que ahora en verano se va a ver. Que ya se vio con Brasil en veranos pasados. Exacto. Y porque además Brasil y Argentina son dos de nuestros grandes compradores también, ¿no? Con Argentina y con Brasil tenemos muchas relaciones. Si bien hoy en día se dice que no, una coalición en el tema del Mercosur que no se utiliza tanto o que quedó un poco olvidada, es inevitable que sean nuestros mayores compradores directos y consumidores directos de nuestros productos, porque por logística es lo primero son los primeros que nos tienen que comprar. Pero por eso mismo es que también se ha diversificado últimamente Uruguay y ha conseguido mercados en China y ha conseguido mercados, no sé, con otros países importantes del mundo, con Europa, por ejemplo, que por suerte hacen que esa dependencia que teníamos antes con Argentina y con Brasil haya menguado. Es decir, no somos tan dependientes como antes, pero eso no significa que no sigamos
siendo afectados por la situación económica de esos dos países. Más que nada por la magnitud de esos dos países que son muy grandes. Vos hablas de una ley de urgencia, ¿no? ¿Por qué? Porque considerás que hay cosas claves que se tienen que hacer, ¿no? Y cuanto antes, ¿no? ¿Vos podés decirle a la gente qué va a haber en esa ley de urgencia? Si quieren saber qué va a estar en la ley de urgencia, hay que leer nuestro programa de gobierno. Que se diga que es corto, no es cierto. Son 45 y 45. Cada cámara, el tiempo para analizar. ¿Cuánto tiene el presupuesto en cada cámara? Que no se me diga que es que no hay tiempo. Claro, la acusación no era de que si era corto el tiempo para analizar, sino el hecho de que si no se logra la cantidad de votos para aprobar, o sea, se aprueba solo si no se llega a la cantidad de votos necesario, y teniendo en cuenta cómo va a estar conformado el próximo parlamento, que nadie va a tener mayoría parlamentaria, es muy probable que ocurra eso, que se auto apruebe, digamos, porque no se llega a las mayorías necesarias para anular el pedido de ley de urgencia. En el tiempo que tienen las cámaras, que van a ser 45 días la primera cámara, 30 la segunda y 15 extras que se pueden dar, se aprueba automáticamente. Y la realidad es que las cámaras casi nunca trabajan en el tiempo que está preestablecido, digamos. Además de que supuestamente va a tener como 500 artículos la ley de emergencia, entonces imagínense tipo tratar artículo por artículo en una cámara, 500 artículos. Es una eternidad. Las cámaras posiblemente no logren llegar a tiempo con eso y se va a autoaprobar. Esa es como la trampa que teóricamente están criticando que va a tener esta ley de urgencia. Lo más importante, las claves. La derogación de la obligación financiera. El La cambio bancarización obligatoria. Sí. O sea, que sea opcional. Exacto. Uh-huh. El descuento, me hicieron esa pregunta. Preguntale si hace eso, si el descuento con la tarjeta de débito va a seguir o no va a seguir en ese caso. Sí. El descuento sigue. Sí. Bien. Bueno, no derogamos la inclusión financiera, es como decir hay que volver al arado. Sobre el tema de la ley financiera, a mí me hace un poco de ruido, porque si bien él dice, sí, no volvemos a la época del arado, a mí me da como que esto te da para cosas, para escapar del sistema, ¿se entiende? Me da que... Como que hay algo oscuro ahí, claro, se presta como al chanchado. A mí se me da como que se presta para cosas oscuras, cosas para evadir el sistema, porque básicamente hoy en día lo que genera la ley financiera en una de todas sus beneficios o sus razones es blanquear todo, básicamente. Es decir, blanquear los sueldos, blanquear la parte de inversiones y de pagos y de todo. Los números están blanqueados, el sistema sabe y puede rastrear de dónde surgen los montos que se manejan en la economía. Ahora, si vos... Evitar el lavado de dinero y cosas raras. En parte es eso, o por lo menos complicarle la vida al lavado de dinero, porque genera que vos no puedas sacar mucha plata en negro, es decir, en efectivo en realidad, que termina siendo en negro, porque hoy en día tenés que pasarla por el sistema. Y para blanquearla, tenés que blanquearla de una manera más sofisticada y más complicada. ¿Y qué sería lo positivo? Porque, ¿por qué él plantea eso? No se entiende. No, yo no entiendo cuál es la lógica, si es que justamente para que el trabajador elija, por ejemplo, si quiere cobrar en efectivo, cosas que al principio capaz que la población lo tuvo en cuenta en el ámbito de criticarlo al sistema nuevo. Pero no te da ningún beneficio económico cobrar en efectivo por sobre... En realidad creo que la propuesta más fuerte es por las quejas que hay de los empresarios de obligarse a estar en el sistema, porque estar en el sistema significa que vos tenés que tener costos financieros. Hay costos financieros que si vos tenés que pagarle a todos tus empleados por el sistema bancario, eso genera un costo financiero para la empresa, un costo de administración de sus fondos y también transaccional, es decir, si vos todas tus transacciones las tenés que hacer por el ámbito financiero, genera más costo que si no lo tuvieras que hacer, en teoría. Entonces, por ese lado hay muchas quejas. Igual es medio raro la parte de que dice que está a favor de los puntos de IVA que se descuentan hoy en día. Que eso también es otra queja de las empresas. Las empresas hoy se quejan de que eso le está afectando porque es como una obligación de más que tiene la empresa para con el Estado o para con el consumidor en realidad, porque es como que primero te obliga a que vos cobres con tarjetas, es decir, si el que quiere pagar, el consumidor final, quiere pagar con tarjeta, no le puedes decir que no, eso primero.
Entonces te obliga a vos a tener que contratar o estar asociado a las tarjetas Visa, por ejemplo, y Mastercard. Eso le genera un costo a cada empresa y capaz que a las grandes no le hace nada, pero las chicas son las que se quejan de ese costo. De todos modos, el problema ahí, o sea, porque los 2 puntos que me descuenta, o los 4 puntos que me descuesta la ley, la 19210, eso se lo come el Estado, no se lo come. No se lo come ni Tata ni tienda inglesa. Lo que sí se come Tata, tienda inglesa y el supermercado de la esquina es el pago de Pini Verde, digamos, ¿no? De la maquinita de Pini Verde. Eso en parte porque hay una obligación a determinadas empresas progresiva en realidad, que la primera tanda fue las empresas que tenían ingresos mayores a determinado rango, a determinado nivel, entraban preceptivamente, obligatoriamente tenían que ingresar al sistema, es decir, tener que tener todo el tema de las maquinitas para cobrarte y estar todo sistematizado. Que no es solo la maquinita, sino también la empresa que se encarga de, digamos, de recaudar esa plata y llevártela, que no, o sea, cuando yo pago con la tarjeta, el comercio no cobra inmediatamente, sino que tiene que esperar que una empresa haga toda la cuenta, no sé qué, y después le llega la plata ahí, ¿no? Y eso también tiene un costo. Eso tiene un doble costo para el empleador, perdón, y es que primero le tiene que pagar a la administradora y segundo que es crédito. Si bien la persona se le debita en el momento la plata, esa plata la empresa que te administra no te la paga en el momento. Las financieras que administran eso no te la pagan en el momento y eso genera, cuando es débito más que nada, genera un costo de que no tenés el dinero en el momento, en la mano. Que si te pagaran en efectivo, vos lo cobraste ahí y ya lo podés utilizar, lo tenés disponible. Eso es otro costo que tiene. Son las quejas habituales que hay de los empresarios, más que nada de las pymes y de las medianas empresas, que se ven afectadas por esa obligatoriedad de entrar en el sistema preceptivamente. Y hoy en día, seguramente, no estoy seguro, pero las que superan las 305.000 UI, que es básicamente... Unidades indexadas, ¿no? Sí, unidades indexadas, que son básicamente las que no ingresan como empresas pequeñísimas, que serían... El monotributo. Básicamente, sí, lo que se conoce como monotributo o amparadas a litera E. Básicamente, exceptuando esas, el resto de las empresas tienen que estar en el sistema. Y eso se ve afectado más que nada a las que están sobre esa línea de ingresos, es decir, las que están más cerca, o sea, pasando los 305.000 UI anuales, pero están cerca de eso. Ahí es cuando se ven afectadas por la obligatoriedad de utilizar todo este sistema que ven que es costoso para ellos. Ahora, la incoherencia acá es que la calle Pou está en favor de mantener ese sistema que acabamos de explicar, digamos, del pago con tarjetas, pero en contra o favorable a terminar con el pago de sueldos vía bancaria, es decir, que se vuelva al pago de sueldos en efectivo, lo cual parece una incongruencia. Exacto, yo entiendo que es una incongruencia porque por un lado se incentiva a que se elija la opción de cobro, por ejemplo, en las remuneraciones o en los pagos determinados, transacciones que tengan las empresas, pero por otro lado se sigue teniendo la obligatoriedad de que, entiendo yo, ¿no? Que el consumidor quiera pagar en tarjeta y bueno, le puedas decir que no. O sea, me le pasa lo que me pasó a mí en un tiempo, por ejemplo, que yo cobraba en efectivo. Yo cobraba en efectivo, pero iba al supermercado y ellos igual tenían que tener la tarjeta. Pero yo no les iba a pagar con tarjeta porque yo cobraba en efectivo. Entonces yo perdía plata porque no me descontaban por la ley 19.210. Y el supermercado también perdía plata porque igual tenía que tener el sistema para la gente que sí pagaba con tarjeta. Entonces es como que hay un incentivo contradictorio. Es decir, hay gente que va a estar cobrando en efectivo y va a seguir el efectivo ahí y esa gente no va a poder usufructuar el descuento. Y va a haber supermercados que igualmente van a tener que tener el sistema de tarjetas porque hay gente que sí va a pagar con tarjeta porque estamos incentivando eso por otro lado. Es como un incentivo contradictorio. Hoy en día ya la gente ya está acostumbrada en general a cobrar por banco y a tener su tarjeta y utilizar la tarjeta. Fue una de las razones por las cuales se incentivó esta ley. Y que ahora la quiera sacar, o mejor dicho, parcialmente sacar justamente, hace que en realidad a las empresas no les sirva sacar o por lo menos a todas las empresas no les sirva sacar, salir del sistema de esa manera. Porque si no, yo que sigo queriendo cobrar con tarjeta porque me acostumbré, yo voy a querer ir al súper a
pagar con tarjeta. Y no solo porque es la nueva tendencia, sino porque es más seguro, es más limpio. Digo, tiene un montón de beneficios que no son directamente económicos, pero que sí son servicios también, o beneficios, ¿no? Pero al chico, salir del sistema significa que hoy en día mucha gente no te elija para comprar. Es decir, yo no vaya al kiosco, vaya al súper grande. Porque en el kiosco no me aceptan tarjeta. Que hoy en día pasa inclusive. Hoy en día sigue pasando porque los chicos no a todos les sirve. Y que los únicos beneficiarios serían las empresas que dejarían de pagar con vía bancaria y pagarían en efectivo a aquellos empleados que acepten cobrar en efectivo, porque siempre hay algún empleado que puede querer cobrar en efectivo, lo cual también es un poco extraño y se presta como que las empresas prefieran al empleado que quiera cobrar en efectivo. Determinadas empresas puedan preferir al empleado que quiere cobrar en efectivo. Esto ya es como... Ahí básicamente volvemos al principio de la discusión. Incertidumbre de esto en realidad es por algo oscuro. Es decir, yo quiero que capaz que me da como que quiero que muchas empresas o personas entren en esa oscuridad, en ese lavado, en ese remuneración en negro. Claro, ya es especulativo, pero se presta a que las empresas puedan especular, volver atrás, ¿no? Especular con esto del pago en efectivo, el pago en negro, ¿no? Las empresas que no tienen a sus empleados en caja, esas cosas, ¿no? Porque si no estás en el sistema, no estás controlado, entre comillas, ¿no? Exacto. Y además, si bien hoy en día, es obvio que hoy en día también puedes hacerlo, porque hoy en día una empresa si quieres pagar en efectivo y el empleado lo acepta, se puede, no hay una forma de eliminarlo directamente, esa problemática. Como te decía antes, la gente ya está culturalizada en general de querer utilizar las tarjetas. Y que aparte, hoy en día si querés utilizar el efectivo, lo puedes hacer, es ir al banco y retirar. Sí, es verdad que tiene límites, que creo que son medidas de seguridad, porque no puedes extraer más de determinado monto por día, por ejemplo, en un cajero, o los horarios de los cajeros, por ejemplo. Creo que no son complicaciones tan graves si estás culturalizado de la manera moderna en la que se lleva la sociedad hoy en día, en estos aspectos. La gobernanza de la educación. ¿Eso quiere decir que no haya representantes de sindicatos en los organismos de dirección de la educación? ¿Tu voluntad es esa? Esa es mi voluntad Es lo que primaria. dice el programa. ¿Y por qué el hecho de que no estén en el gobierno de la educación los sindicatos? Hay un informe del INED que es lapidario y dice claramente que en los lugares donde más se necesita, porque son los lugares más vulnerables, no están yendo los docentes con más experiencia y más capacitados. El criterio para elegir horas le da prioridad a los docentes más antiguos. Eligen primero y eligen... La costa de Montevideo. Y sí, los lugares más amigables para ir. Exacto. Y entonces a los lugares donde están los chiquilines, en zonas más marginales si se quieren, contextos más complicados, ahí van los docentes que eligen al final, que son los Exacto. menos preparados y demás. Bueno, para revertir eso, la elección de horas se tendría que modificar. Se quiso hacer, pero acá le torcieron la mano al gobierno, ¿no? Ahora, cuando tengas a los gremios de punta, ¿por qué vos vas a poder lo que otros no pudieron? Porque si logramos impulsar las medidas que yo te decía, a nosotros nos ampara la Constitución y la ley para gobernar. Sí. Soy consciente que van a haber... ¿Qué haces vos si te hacen paro y paro y paro? Van a haber tensiones y las tendremos que resolver como hay que resolverlas. Pero Está vos claro. criticaste la esencialidad. Ahí la calle sacó, bueno, de nuevo la idea esta de sacar a los sindicatos de la educación, de lo que es la gobernabilidad de la educación, que es algo hasta simpático, porque hay mucha gente que está como en contra de los sindicatos y que se enoja con los sindicatos porque hacen paro, sobre todo el sindicato de la educación, que es uno de los que en teoría más afecta, entre comillas, porque cuando hay paro en la educación la gente tiene que hacerse cargo de los hijos, y quieras o no, eso me parece una cosa estúpida, pero la gente se enoja por eso, porque el pibe se queda en la casa y no sé qué. Además de la situación de que no tengan clase y que no aprendan y no sé cuánto, un gran porcentaje del enojo está porque el pibe se queda en la casa y la gente tiene que hacer cargo del pibe. Ese es un alto porcentaje del enojo, entonces como que hay un montón de gente que está en contra del sindicato de la educación o de los sindicatos de la educación, entonces cae simpático decir que le vas a sacar poder a los sindicatos. Por un lado, está bárbaro, capaz que sí, capaz hay que sacarle poder a los sindicatos, todo. El tema es que nunca explica por qué, con qué motivo, cuál es el programa educativo que va a plantear que requiere que saques a los sindicatos de la educación de la gobernabilidad,
porque él entiende que los sindicatos se van a oponer a sus medidas en la educación. Una de esas habla ahí de la elección de horas, que lo que se pretende es que los docentes más experimentados terminen con horas en los liceos más complicados o en las escuelas más complicadas y no sé qué. Para mí no es tan sencillo decir que cambiarle a los maestros el destino según su experiencia genere el efecto deseado, es decir, el efecto de que mejorará las situaciones de los más complicados. Creo que se ataca, eso es una opinión personal, ¿no? Pero parece que se ataca por el lugar equivocado. No es que, o sea, obviamente no va que poner docentes experimentados en un lugar de estudio, un centro de estudio, no va a garantizar que el centro de estudio maravillosamente empiece a funcionar, sino que quizás que lo que hay que hacer es evitar que existan, en principio, centros de estudios más complicados que otros. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es algo que se da más que nada en Montevideo, en el interior capaz que no se da tanto como se da en Montevideo. En Montevideo tenés zonas donde la gente es más pobre y zonas donde la gente es más rica, por barrios. Y las escuelas que están en esos barrios, de donde vive gente más rica, están en mejores condiciones que las escuelas de que están en esos barrios donde la gente es más pobre. ¿Por qué? Porque supuestamente porque los cuidan más, porque los cuidan menos, porque los alumnos son más violentos, los padres son más violentos en un lado que en el otro. Tuvimos ejemplos de maestras que eran golpeadas y no sé qué. El tema es si sacándole ese poder a los sindicatos vas a lograr mejorar esa situación. O sea, yo no veo cómo quitándole poder a los sindicatos, porque en definitiva los sindicatos quieren también lo mejor para los docentes, obviamente. O sea, no es que el sindicato está en favor de que, o sea, está en favor de beneficiar a los docentes y que de cuidar a los docentes. Entonces yo siento que va a quedar el docente desprotegido. Y que puede ser un efecto contraproducente, es decir, que capaz que la gente no quiera elegir ser docente, por ejemplo. Que ya ocurre en algún punto. Que ya ocurre por el tema de que de las famosas quejas de que las remuneraciones son bajas, por ejemplo. Sí, las condiciones de trabajo no son las mejores y todas esas cosas. Entonces, obviamente, hoy el docente siente que es un premio tener experiencia docente y que se premia justamente con la posibilidad de elegir trabajar en el lugar donde se siente más cómodo. Y que nada, que el docente que es nuevo tiene que ir como guerrero, ¿no? a pelearla como en un centro educativo que no es tan amigable y no sé qué. A mí me parece como un detalle eso en función de lo que sería mejorar la educación. No siento que mejorar la educación se mejore cambiando eso que casi que parece no mover demasiado la rueda, no sé. Pero es la única medida sobre la educación de la cual habla. No se sabe qué otras medidas va a tomar que implican, o sea, que serían opuestas a lo que los sindicatos quieren. Está claro que la elección de horas docentes es una de las cosas que los sindicatos no quieren cambiar. En línea con eso, que él no dice más nada, básicamente, a mí me da a entender que en realidad le tiene miedo, simplemente, y que quiere que no le tranquen nada. Quiero hacer lo que quiero, mis medidas las quiero tomar libremente, y no quiero que me jodan. No quiero que me rompan, porque quiero estar libre para mis propuestas, que no las dice, obviamente, todas. Claro, pero da a entender que sus propuestas son propuestas que van en contra de los sindicatos, ergo van en contra del docente. Exacto. Es decir, en definitiva me dan la incertidumbre de estás afectando directamente al trabajador docente. Eso no lo veo como algo bueno, simplemente. O sea, ir en contra, yo no sé en qué momento salió esta idea de que ir en contra del docente es ir en favor del alumno, del educando, digamos, ¿no? Es como una cosa extraña que en algún momento como que quedó en el aire, de que para favorecer al alumno hay que ir en contra del docente, parecería, como medio extraño eso. Creo que está acertada la duda que le pone Nacho en este caso, porque justamente le dice, si los gobiernos del frente no pudieron tratar el tema o amigarse con los sindicatos, ¿vos vas a amigarte con los sindicatos? No, y creo que él reconoce que no se va a amigar con los sindicatos y reconoce que le va a encajar, casi que reconoció que le va a encajar la esencialidad, que si no se amigan, tipo, te encajo la esencialidad, básicamente fue eso, o sea, que vamos camino a la conflictividad, como quien dice. Exacto, y él, justo como decís, simplemente lo reconoce y dice, no, seguramente voy a tener peleas,
Es que volvemos como a la frase Sanguinetti de no perdí ninguna huelga, ¿no? Parece como que hay que ganar algo acá. Claro, Como lo que decís. no sé qué es lo que... O sea, no se trata de ganarle a los sindicatos, no, uno no le gana al sindicato o pierde con el sindicato. Hay que trabajar. En conjunto. Yo creo que ahí es donde, para mí, desde mi postura, está débil la propuesta de la calle. Volviendo a lo anterior. Desmonopolización de los combustibles. Eso, vamos a escuchar lo que Daniel Martínez dijo al respecto, ¿no? Si tú traes un barco con 1 millón de barriles, un Panamax, que llaman ese tamaño de barco, se llama, lo traes, lo refinas en el país y lo distribuyes. Vamos arriba. Te sale una cantidad de dólares por barril. Ahora, si tú tienes que traer 500 barquitos, 20 o 50 con gasoil, 40 con nafta super, 200 con los costos de transporte se te van al diablo. Ah, pero liberalizar que compita, claro. De repente a uno le conviene, consigue una oferta que a veces pasa, hay ofertas, traes 1 mes o 2 meses, gasoil, por ejemplo, más barato, y la refinería que tiene que estar funcionando todo el año se morfa las pérdidas y todo el país termina pagando el resto del año el negocio que hizo en su justo derecho una persona. entiendo. Porque él mira el país a través de la cerradura de ANCAP. Tampoco es cierto que el flete, por más pequeños que sean las embarcaciones, incide tanto. De hecho, si mal no recuerdo, en el 2017, ANCAP importó en embarcaciones más pequeñas y pagó sensiblemente menos ese combustible que el refinado. Hay todo un proceso logístico de distribución que encarecería, obviamente, ese precio original y que terminaría no siendo redituable. Pero vayamos al razonamiento para el absurdo. Si realmente no es negocio para nadie lo va a hacer. ¿Qué les preocupa? A ver, vamos a entender qué es lo que propone cada uno. O sea, por un lado, la calle Pueblo lo que quiere, no se entiende mucho lo que quiere, porque está un poco raro. O sea, lo que tenemos ahora es que ANCAP trae todo el petróleo, refina, distribuye y se vende. Y el precio está regulado por el Estado. Eso es lo que tenemos ahora. Lo que quiere la calle es abrir las importaciones para que privados puedan traer su propio petróleo refinado y puedan distribuir en el país. Supuestamente, eso es lo que dice Daniel Martínez, que va a encarecer el precio final del combustible, en teoría. Porque lo que va a ocurrir es que cada uno va a traer por separado, eso va a ser más caro, y después, obviamente, ningún empresario va a querer salir perdiendo, va a terminar saliendo más caro el combustible, es decir. Sí, en realidad va a salir más caro por varios motivos. Primero, porque entiendo yo que hay una lógica bastante obvia, que es a cuanto más compres de en una misma importación, mejor va a ser el precio, ¿se entiende? Claro, porque voy a traer un solo barco con Vas a ir por mucho mayor. en vez de traer mini barcos con poco. Sí, más que nada por la misma mercadería que estás comprando. Si vos le compras mucho a alguien, esa persona seguramente, esa empresa o quien sea que te venda, va a fijar un precio, te va a fijar un precio seguramente un poco menor. Primero que nada. Pero además porque van a hacer menos viajes. O sea, porque en un viaje solo traigo todo el combustible, mientras que en otros cada uno tiene que hacer su propio viaje. Y el viaje ya tiene un costo en sí, que es fijo, como quien dice entre comillas. Exacto, ese es el segundo punto en donde se encarece el combustible, el costo. Y otro detalle que no hablamos, pero que tiene que ver con la refinería. Es decir, la refinería tiene que mantener su nivel, es decir, o sea, su cantidad de empleados, su trabajo, cuando va a trabajar mucho menos, porque va a haber gente que va a traer su propio combustible importado, refinado. Y la refinería va a seguir trabajando para refinar menos de lo que refinaba. Entonces, se va a aumentar el costo de la refinería también. Obviamente, porque aparte ni siquiera tenés por qué pensarlo con el tema de empleados. O sea, va a tener una infraestructura que hoy en día abarca para los niveles actuales, que va a ser innecesaria, en teoría, porque vas a tener mucha infraestructura para poca producción. Que capaz que el camino que quiere la calle es eliminarla a la refinería. Porque como habla de que, según él, yo no los confirmé, hay datos de que importando abaratás supuestamente el costo, o se ha podido abaratar supuestamente el costo. Sí, que capaz que cayó justo, porque eso dice que es algo que hizo ANCAP en un momento y le salió más barato. Capaz que cayó justo en la oferta que decía Daniel Martínez, que te cae cada tanto una oferta. Sí, o que justo bajó el precio del petróleo, que fue que ocurrió.
No es una garantía que se va a mantener durante todo el año. Es decir, es algo que pasó en un momento, en una vez que hubo un viaje que salió barato, no sé qué. Pero es casi ridículo pensar que esa va a ser la realidad constante, ¿no? Exacto, y ahí nos podemos remitir a lo que hablaba Astori cuando se le apeló, Sí, una de las interpelaciones que le hizo el Senado al ministro de Economía, ¿no? que ahí él justamente defendía esa idea de que no quería bajar los precios y no decidió bajarlos si bien el costo en ese momento había bajado, porque el petróleo estaba más bajo, no había bajado los precios por el simple hecho de que los precios se fijan acá en el mercado de uruguayo cada 6 meses, si no me equivoco. Es un tiempo muy prolongado, entonces si yo fijo los precios por 6 meses, el precio del barril en realidad oscila mucho y puede ser que caiga o puede ser que ese precio aumente. Y entonces fue una política en la que se quiso resguardar y dijo, bueno, no voy a aumentarlos, no los voy a bajar por si los costos aumentan de golpe y yo no voy a poder aumentar los precios de golpe para ir en contraposición de eso. Entonces prefiero dejarlos igual y aparte es un beneficio que para ANCAP si esos precios no aumentan, ¿se entiende? Es decir, es una ganancia que genera el Estado y que se va a volcar obviamente en la sociedad en teoría, ¿no? O sea, es una renta de una empresa pública. Claro, hay otro detalle. O sea, las tarifas nuestras de los combustibles se fijan semestralmente. El precio del barril varía constantemente. Por lo tanto, acá se toma una política responsable de poner un precio teóricamente promedio que se tiene que calcular con antelación, porque la realidad es que nosotros calculamos el precio de los próximos 6 meses y tenemos que adivinar cuánto va a estar el barril en los próximos 6 meses y el precio no se puede cambiar. Pero además, otra cosa también es que Astori de alguna manera reconocía que, bueno, si hay superávit, en definitiva es positivo porque puedo paliar otros problemas que tengo económicos del Estado, ¿no? Entonces, también se apuntaba que ANCAP ayudase, entre comillas, a otras áreas que están dando pérdida. Cosa que acá se empieza a complicar con esto que propone Lagalle, que es que esto de abrir. Porque, entre otras cosas, la preparación de ANCAP para cuando se libere la importación tiene que ser una preparación seria. Tiene que estar con ineficiencias casi nada. Tenemos que potenciar las reguladoras, que en este ámbito es muy importante. La URSEA tiene que ser escuchada preceptivamente por el Poder Ejecutivo para la fijación de los precios. Bien. Según lo que dice Lagalle, teóricamente la URSEA va a seguir regulando el precio del combustible. O sea que vamos a seguir con el mismo precio, con el precio regulado, es decir, todas las estaciones van a tener que vender al mismo precio, pero no todos los empresarios estarían costándole lo mismo el precio de su combustible, teóricamente, porque cada uno va a tener su propio negocio, su propio barquito, su propio precio de flete, no sé qué. Entonces, lo que él dice es que, bueno, si no le sirve a nadie, nadie lo va a hacer. El tema es que quizás en un principio le sirva a algunos y después ocurra que le empiece a no servir y que para paliar esa circunstancia haya presión de alguna manera y se termine subiendo el precio, o sea, la URSEA termine subiendo el precio para beneficiar a estos empresarios que empezaron a importar. Exacto, y capaz que ni siquiera es la URSEA, es decir, capaz que simplemente de lo mismo que se está quejando él hoy, que básicamente está diciendo el Ministerio de Economía no escuchó a la URSEA y dejó los precios como les convenía y no los bajó, de esa misma manera capaz que tienen que terminar reaccionando ellos en el poder cuando suceda eso que me decís. Es decir, puede ser que el caos de esas empresas que eligieron entrar en el mercado y que luego se les complicó, haga una presión, porque entendemos que si son empresas que se van a meter en ese mercado van a ser empresas que van a tener fuerza y esa fuerza va a pegar en el gobierno. O el mismo gobierno va a determinar que ese precio va a tener que subir igual, o también la misma URSEA, puede ser cualquiera de los dos. Sí, además de el hecho es que entendemos de que esas empresas van a tener empleados, o sea, va a tener que paliar con una presión que no es que, bueno, la empresa le fue mal, se jode porque por hizo mal su cálculo. Después van a haber empleados, van a haber sindicatos, o sea, van a haber un montón de gente afectada por una medida
que no funcionó y el Estado se va a tener que hacer cargo de esa medida que no funcionó. Suponiendo que la medida no funciona y que finalmente se suben los precios, eso es a lo que se refería Daniel Martínez cuando dice no le conviene a nadie o no le conviene al pueblo. No es que no le convenga a los que se metieron en el mercado. No es a eso. Que es donde me parece que le erra la calle en apuntar de que dice, no, si a ellos no le va a convenir, no se van a meter y entonces que te jode. No. El problema es, si después no te sirve, genera ese efecto de suba de precios, lo que haces es complicar a la refinería, como ya lo dijimos antes, y al pueblo porque le subís el precio del combustible. Sí, y además ahí volvemos como un poco a un tema de qué es lo que se dice que se va a hacer, lo que se hace y cuál era la intención en un principio, porque se dice que se va a abrir las importaciones, en teoría, después efectivamente cuando se abren y que no se va a cambiar el precio de combustible. Después cuando se abren, capaz que cambia el precio de combustible porque no estamos beneficiando a estas empresas que abrieron. ¿Y cuál era la intención desde un principio? Porque capaz que la intención desde un principio era esa, efectivamente, que fracasara la idea esta, que se tuviera que subir el precio de combustible y de alguna manera atacar el monopolio de ANCAP. O sea, capaz que el interés desde un principio era simplemente atacar el monopolio de ANCAP y no beneficiar al pueblo con el precio del combustible. Porque el argumento actual es que estamos jodiendo al pueblo con el precio del combustible y que el precio del combustible es caro porque ANCAP es un monopolio y no sé qué. Cuando en realidad quizás esa no es la realidad. Quizás la realidad es que no les importa tanto que el precio del combustible baje, sino que abran un montón de empresas privadas y eliminar la empresa del Estado, básicamente, ¿no? Lo que de alguna manera especulo es que la intención escondida es eliminar ANCAP. Por eso también habla de la eficiencia que tiene que tener ANCAP, ¿no? Como haciendo alusión a los momentos en los que no hubo combustible, o algún momento que hubo algún paro, o el tema del gas, que siempre es un problema. Como queriendo decir que si hay privados trabajando, entonces nunca va a faltar el combustible, siempre vamos a estar todo bien porque los privados trabajan con otra presión social, entre comillas, ¿no? Y además que los privados no van a querer tener fugas o ineficiencias, que es una de las quejas más grandes contra ANCAP. Es decir, el mal gasto de dinero es una de las quejas más importantes contra ANCAP. Todo lo de Sendic y papá. Y en teoría, la idea de ellos, o sea, de la calle, es al abrir el mercado y privatizar, es que en teoría esos mercados no van a tener esas ineficiencias porque no van a querer gastar en cosas que no les sirven, supuestamente. Eso es a lo que se ata él o a lo que se aferra a él para defender también un poco esta propuesta. Y también, si bien la calle dice, sí, Martínez mira por el cerrojo de ANCAP y no desde un ámbito más genérico, más general, es mitad cierto, mitad mentira, porque por un lado sí dice que a la refinería se va a comer los costos y le va a hacer muy mal, pero también aclara lo último y dice al pueblo le va a afectar. O sea que es como una mini mentira que instaura ahí la calle. Es que el ojo de ANCAP es el ojo del pueblo, porque es una empresa del Estado, en definitiva. Entonces, está bien mirar las cosas por el ojo, o sea, desde un punto de vista particular, ¿no? Está bien mirar las cosas por el ojo de ANCAP. Sí, miramos desde el punto de vista de ANCAP porque queremos que le vaya bien a ANCAP, porque si le va bien a ANCAP nos va bien a todos, entre comillas, ¿no? O sea, no veo no es ilógico ver eso, por un conflicto particular que ya todos sabemos de ANCAP y un momento de una deuda que hubo que refinanciar y demás. Y por un momento particular de ANCAP parecería ser que ANCAP hay que casi que eliminarla y que está mal ser partidario de ANCAP casi, ¿no? Cuando en realidad quizás hay que tener un poco más de cuidado de si realmente queremos que abrir esas importaciones, solo porque ANCAP tuvo una experiencia negativa. Eso es otro tema, que me da la sensación ahí también, o me da la incertidumbre, otra vez vuelvo al miedo que me puede generar un posible objetivo más de amistad, de particular, es decir, capaz que lo que quiere es que una sola empresa entre en el mercado a competir, ¿se entiende? Y que esa sí pueda bancar los costos, ¿no? Y que tenga ganancias, y eso haga que en realidad, si bien no es un monopolio, le generas a un privado solo la oportunidad de meterse en un mercado que le va a ser muy
favorable seguramente. En detrimento de ANCAP. En detrimento de ANCAPs, primero. En capaz que una suba, capaz que no tan notoria en el combustible si se da lo que decíamos hoy, porque al ser simplemente 2 las que importen, el efecto no va a ser como si fueran 10, obviamente. Pero aparte es que seguramente si una empresa es la primera en hacerlo y meterse en el mercado, seguramente ya marque territorio y obligue a que otras empresas que capaz que estaban interesadas no puedan entrar en el mercado, sabiendo que al haciendo los números no le da. Y entonces hace que esa empresa o esa empresa que inició ese camino sea la primera beneficiada y súper beneficiada sobre esta ley que quiere proponer. Peligro además porque las empresas, primero que si esa empresa tiene superávit, no va a ser favorable para el Estado, va a ser favorable para la empresa. Y segundo, también porque si esa empresa falla de golpe, si esa empresa le pasa algo y tiene que cerrar de golpe, el Estado igual se va a tener que hacer cargo de eso, porque no puedes dejar a medio país sin combustible, porque tenés esa empresa ahí. Y te vas a tener que hacer cargo, como quien dice, de una cagada que va a ser privada, que ya ha pasado en algún momento. En vez de, es preferible siempre, ¿no?, hacerse cargo de la cagada de ANCAP, entre comillas, que de definitiva es una empresa del Estado, que hacerse cargo de la cagada de un privado que te va a dejar un hueco y se va a ir con la gaita, porque el privado no es que tipo se fundió y que estamos todos pobres, tipo, se va a fundir, se va a ir el grande con el pez gordo, con toda la gaita, y va a dejar un montón de gente desempleada, en seguro de paro y no sé qué. Y vos te vas a tener que hacer cargo de eso, que con ANCAP no pasa así, porque aunque la gente hable y diga cosas horribles de ANCAP y no sé qué, en definitiva, nadie se fue con la plata ANCAP. Si hubo un montón de gastos horribles y un montón de pérdidas por un montón de lados, pero no es que hubo un empresario que se llevó toda la plata ANCAP. ¿Se entiende? Hubo un montón de cagadas, sí, claro, es evidente. Pero no pasa lo mismo que pasa cuando cierran estas empresas enormes, que viene uno y se lleva la plata que se tiene que llevar porque no se va a fundir el gran empresario. Sí, el empleador nunca va a querer, nunca va a perder. Es decir, es una mentira que el empresario pierde plata en términos reales. El empleador, cuando se da cuenta de que la empresa no va a ser sustentable, ya se va. Se lleva la guita y el que pierde es el Estado y las personas que estaban trabajando en esa empresa seguramente. Es decir, el empleador no es el afectado si el mercado flaquea. Como pasó, por ejemplo, una empresa privada, Fripur, por ejemplo, que dejó una deuda de no sé cuántos millones, no me acuerdo los números ahora, que plata que le debe al Bro, y un montonazo de trabajadores en desempleo. Y eso se tuvo que hacer cargo el Estado. Sí, remataron una mansión que dejaron macanudo, pero el resto de la plata se llevan en bolsos. Y de la plata, el empresario, los Fernández Alonso, no se fundieron entre comillas, pero ellos no es que van a vivir en la calle. Se llevaron, obviamente, ganancia bruta y nos dejaron, Fripur, con un montón de empleados que quedaron, obviamente, en la calle. O sea, esa es la realidad. Y una deuda al Bro que no la va a cobrar nunca más el Bro, esa deuda. O sea, un ejemplo, por ejemplo, empresa privada. Entonces, ese es el problema con las empresas privadas cuando están a cargo de negocios tan grandes. Imagínate el negocio de combustible, una empresa privada a cargo del negocio del combustible, que es un bien esencial, en definitiva, porque esa es la realidad, esa es la razón por la cual los bienes esenciales los maneja el Estado desde una postura socialista se entiende que los tiene que manejar el Estado, justamente para evitar que pasen esas cosas, que una empresa quiebre, se vaya y te deje un chuco ahí que tenés que manejarte de la nada, porque el combustible es un bien esencial, en definitiva, ¿no? Como lo es la electricidad, como lo es el agua, y si lo maneja un privado y el privado fracasa, el privado no le importa al pueblo, el privado no se va a decir, ay, qué horrible la gente que se va a quedar sin combustible. El privado se va a ir y manejate, ¿no? ¿En qué querés cambiar vos los consejos de salario? Quiero que sean sostenibles. Y para hacerlos sostenibles, hoy tenemos que valorar dos elementos principales, Ignacio, que es mantener el salario real, el poder adquisitivo de los uruguayos, y mantener los salarios, el empleo. Porque un mediano, si no paga el proveedor, si no paga los impuestos municipales, si no paga los impuestos nacionales, Sí. cierra.
Sobre la parte que dice que toma como dos variables o dos factores o dos cosas a equilibrar, que una es el salario real y otra es el puesto de trabajo, es decir, conservar los puestos de trabajo. Yo creo que hay una tercera cosa que no la contempla, y es que en realidad muchas empresas no cierran porque pierden plata, como hablábamos hoy. Cierran porque no ganan tanto como querían. Muchas empresas quieren ganar una determinada ganancia, tener una determinada utilidad, y como el proyecto no les es rentable al punto que ellos querían, puede ser que digan, no, vamos a cerrar. O sea que con ganancia igualmente hay empresas que cierran aún ganando plata. Exacto, porque es lo que hablamos hoy. El empresario no va a querer perder, no va a querer llegar al punto de perder. Entonces, muchas veces pasa eso. Pero muchas veces el empresario se come el costo simplemente y sigue funcionando. O sea, muchas veces, digo, todos los días pasa que aumentan los salarios y no todos cierran porque ganan menos, no. Entonces, hay un tercer factor, y es que en un grado te tiene que importar poco o un poco menos, y no tanto acatar esa orden del privado. Intendencia del Partido Nacional del 2018 cerraron con un déficit del 4%. Habría que analizar caso a caso, no sé en profundidad caso a caso. Sí. Mira, casi 34% de las contrataciones de las intendencias en 2018 fueron designaciones directas. Las 4 intendencias que más utilizaron la designación directa son gobernadas por el Partido Nacional. ¿Qué reflexión te merece esto? Debería estudiar caso a caso, no a priori no debería no puedo justificarlo. Bueno, con respecto a las intendencias no dijo nada. Exacto, o sea, Es un poco el boludo ahí como, bueno, no sé, no tocan caso a caso. Está Colonia ahí, a full. Venía bien en el cuadro que estaba última, como el que daba más superávit, pero bueno, se arruinó un poquito después. Y está ahí como tercero o cuarto en las asignaciones directas. claro, no liberan pasantías, pero hacen algunas contrataciones ahí un poco turbias. No, aparte de todo eso, me parece que, aparte de que se hace el boludo, me parece que considero que le juega en contra no saber sobre este tema. Es decir, viste cuando le pregunta, bueno, ¿qué pasó en esos gobiernos locales, departamentales, en donde dieron esos números tan negativos, o sea, opuestos a lo que estás planteando de la austeridad? Y la calle, primero, no sabe qué contestarle porque no conoce qué es lo que pasó. Yo creo que si vos estás todo el rato diciendo, sí, hay que recortar los gastos públicos que son innecesarios y demás, y sabés, porque te lo está remarcando el gobierno actual, te está diciendo, pero sos vos el que está gastando pila en el interior, por ejemplo, vos tenés que primero averiguar por qué. Es lo primero. Es decir, pará, si yo mismo estoy siendo contradictorio como partido político, me parece que lo primero que tenés que hacer es averiguar por qué. Y el tipo me dice, no sé, habría que ver por qué. Ahora no me podés decir eso. Yo siento que me estás boludeando, básicamente. No, hay dos cosas para mí interesantes acá a remarcar. Una, el cuadro de la rendición de cuentas de las intendencias para mí no es muy objetivo en el entendido de que compara 2018 con 2015, cuando 2015 es cierre de la intendencia, o sea, es el último año de gestión de esa intendencia, y 2018 es el tercer año de gestión de la intendencia en el siguiente periodo. Entonces yo hubiera comparado 2018 con 2013 para ver cómo estaban las intendencias en el mismo momento del periodo 5 años atrás. Porque sabemos que de acá a 2020, que es donde van a cerrar, capaz que termina todo mal para algunas intendencias y termina todo bien para otras que ahora están mal. Igualmente es utópico y rompe los ojos lo de Maldonado, por ejemplo, que se cuatriplicó el déficit, que ya era grosero, porque era como de 100 millones con la intendencia del Frente Amplio, se cuatriplicó a 400 y pico, teniendo en cuenta y conociendo, por ejemplo, algunas medidas que se tomaron Maldonado, como los nuevos tributos que hay para la contribución, por ejemplo, que hay gente que ahora está pagando muchísimo más de contribución en Maldonado, es decir, la intendencia está recaudando mucho más, al menos en ese aspecto, y aún así tiene un déficit de 400 millones que es grosero, rompe los ojos y da hasta miedo, ¿no? Y teniendo en cuenta además Maldonado siendo uno de los departamentos que más ingreso debería tener en función de que es el departamento con
mayor infraestructura en cuanto a turismo, mayor ingreso, mayor rentabilidad teóricamente en cuanto a turismo, y tiene ese déficit de 400 millones de un tipo que además el intendente fue candidato a la presidencia en las internas del Partido Nacional, o sea que es una de las personas que se considera apta para ser presidente del país, en teoría. Entonces esas cosas son insólitas. Después estaba Florida también con unos números que si bien no son tan rojos como lo de Maldonado, porcentualmente son groseros. Pasó de 1 millón de déficit a 60 y pico. Y también son groseros por el tema de que Florida, en términos económicos, es mucho más chico que lo que es Maldonado. Entonces, esos números obviamente van a ser más chicos en valores, pero el déficit fue demasiado grande y la diferencia con el déficit anterior es demasiado importante. Igualmente para mí algunos de esos números se van a romper de acá al 2020 porque ahora viene todo el proceso, primero que no está contemplado 2019 y segundo que viene todo el proceso de campaña electoral para las intendencias y hay números ahí que se van a recontra romper. Pero lo de Maldonado y Florida rompe bastante los ojos. Después las otras tres que vienen abajo tienen déficit. Paysandú tenía un déficit de 20, ahora tiene un déficit de 30. Como que se mantiene el déficit, entre comillas. Mientras que vienen dos después, que creo que son Cerro Largo, y no me acuerdo cuál es la otra, si es Soriano, pero vienen dos del Partido Nacional, que tenían ganancia y ahora son deficitarias. Y no solo son deficitarias, sino que están entre las 5 primeras más deficitarias. Lo cual también rompe bastante los ojos de qué pasó. Y insisto que algunas cosas van a cambiar de acá a mayo del año que viene. Pero igualmente hay cosas como que rompen un poco los ojos. Creo que lo de Maldonado es bastante grosero. Y que no sepas qué pasó en Maldonado es bastante grave también. Porque, ¿qué pasó en Maldonado? 400 millones. O sea, él quiere ahorrar 900 y 400 los está perdiendo Maldonado. Es como insólito. La única explicación que puede darse es una baja considerable en el tema de turismo. Que haya afectado tan drásticamente los números de la intendencia. Igual ahí estamos ya como tirando fruta, porque no sabemos qué pasó en Maldonado en sí, porque justamente es lo que queremos saber, qué pasó. Las intendencias del palo en realidad deberían ser las que acompasen un proyecto político. ¿Y si no acompasa? La Constitución establece transferencias de dinero, transferencias económicas. El gobierno a las nacional que intendencias. transfiere las intendencias. Habría que ver evaluación. Cortarle el chorro, decís vos. No es eso específicamente, pero la evaluación de esas transferencias en qué se van a usar. Está bien, me estás diciendo eso. Es un eufemismo. Bueno, acá hay algo muy particular, muy simpático, que es que básicamente la calle propone cortarle un poco el presupuesto a las intendencias que no están de acuerdo con él, en teoría, ¿no? Que serían las de la oposición, eso está claro. Que es algo que hoy los blancos le critican al frente, o sea, al gobierno central, que los ata, digamos, con el presupuesto que les da, como que el presupuesto, por ejemplo, la caminería rural le corresponde a la intendencia. Las caminerías rurales están mal porque las intendencias no tienen suficiente plata porque el gobierno central no les da suficiente dinero. Entonces, hoy se critica eso, que es lo que básicamente propone la calle Pou para aquellas intendencias que no vayan de acuerdo a su ideología o a su proyecto de gobierno, ¿no? Un poco. Yo lo que creo que es que está escondido en realidad, porque si bien el tema central era el gobierno nacional con los gobiernos departamentales de su partido, porque ese era el tema central en realidad, era el tema en cuestión, está implícito lo que vos decís, es decir, en realidad yo capaz que es difícil negociar con los gobiernos departamentales de mi partido político, pero si eso es difícil, imagínate con los del otro gobierno, es decir, con los del otro partido político. Es más difícil, doble. Y eso va en línea obviamente con lo que decías de que es criticar lo que se quiere hacer después. ¿Qué reflexión te merecen estos casos donde estamos hablando de coimas comprobadas por la justicia, tanto en el caso de la venta del Banco Pan de Azúcar como en el del Banco de Seguros, ¿no? Y que también rozan a tu madre? Esa Mira, carta dirigida a tu madre. Permitime que me dedique unos minutos a esto porque sí. No recuerdo momentos más tristes y más dolorosos para mí, no recuerdo. Tenía 23 años. Mucha gente me dejó de saludar. Y bueno, metieron lo del tema del Banco Pan de Azúcar. Era como. Tanto lo del Banco Pan de Azúcar como lo de las intendencias me suena a mí como que lo metieron porque eran cosas polémicas, pero casi que la respuesta parecía
como que nada, era la obvia, yo qué sé, básicamente desligarte del tema, en el caso de las intendencias diciendo que no sabes que tenés que caso a caso, lo cual habla también de una ignorancia de tu parte, y o de que no querés dar la respuesta real porque la respuesta real te perjudica. Y en el caso de Pan de Azúcar, obviamente, como ya sabemos, es lo mismo que hizo lo mismo, exactamente lo mismo que hace Cristina Kirchner en Argentina, que como no le encontraron nada, entonces soy inocente y no tengo que decir nada, no tengo que probar nada. Esto es exactamente lo mismo, como bueno, no se encontró nada, o se encontró algo, pero no se pudo procesar, no sé qué. Está, nada, jugás con esa carta y ya está. Es casi al pedo hablar del tema porque no vamos a descubrir nada. Y simplemente es casi que basarse, autopublicitarse como buena gente y honorable y no sé qué. Y hasta un momento medio cursi ahí donde no sé qué se puso a acordar, no sé, una cosa ñoña como no, como pocas realmente. Ese momento de la entrevista casi en un momento parecía que se iba a poner a llorar, lo único que faltaba. Una pavada de programa de Polino parecía. Como que estaba apelando a la lástima, básicamente, mirá, yo la sufrí cuando tenía 23 años y le pasó esto a mi viejo y a mi vieja. Pero parecía un programa de Tinelli, sí, tal cual, o sea. Aparte como si realmente hubiera sufrido algo, no sé, persecución o no sé, una cosa. Sí, o sea, corrupción en el gobierno de tu padre. ¿Qué querés? ¿Qué querés que estemos todo contentos? O sea, lo mínimo que te puede pasar es que alguno te quite el saludo, ¿no? O sea, no. Es evidente, me parece, como medio tonto casi quejarse por eso, ¿no? Es como una ñoñada absoluta, cuando en realidad hay gente que sí es perseguida de verdad o ha tenido que sufrir momentos realmente feos. No, el tipo se pone a recordar cómo sufrió que uno le quitó el saludo de una persona porque había corrupción en el gobierno de su padre, o sea, insólito. Porque es fruto de un error mío aparte, Ah, sí, que es el tema de la ley de 8 horas trabajadores rurales. trabajadores rurales. Yo saliendo de una conferencia en 2014, una periodista me hace una pregunta afirmación y se dicen que no votó las 8 horas, no, y yo dije no voté. Y en realidad había votado. Creo que decía un suplente tuyo que había votado. No. ¿Vos mismo? No, yo voté a favor. Vos lo habías votado y no te acordabas. Pero fundamentaste. Porque ¿sabes qué argumenté ese día? Que si bien las 8 horas, ahora te digo memoria, eran entendibles, el trabajo en el ámbito rural no es el mismo que en el ámbito urbano. Por ejemplo, no es lo mismo en invierno que en verano. En verano estribás a las 6 de la mañana y a las 10 de la mañana tenés que desestribar si no te come la calor. A las 4 de la tarde arrancás de nuevo, fíjate, tuviste en el interín 6 horas de descanso. O sea, Entonces, te confundiste pensando que no lo habías votado por esos argumentos y en claro, realidad lo habías votado. Que era simplemente entender que está bien la regulación de la jornada laboral, pero que había que tener la noción del trabajo del campo. Te voy a decir cuál fue el proceso. Votamos en la Cámara de Diputados, yo voté, hubo un voto en contra, que no fue el mío, fue al Senado, se le hacen modificaciones, vuelve a diputados y el Partido Nacional no vota las modificaciones del Senado. Ese día es el que yo estaba de licencia. Bueno, con respecto a las 8 horas, hay que chequear si votó o no votó, pues porque eso tiene que estar en la página de la Cámara. Pero independientemente de eso, está claro que su argumento es en favor de no. O sea, por más que capaz que votó para quedar bien, no anda a saber por qué, justo después no sé qué, no votó porque estaba de licencia, casualidad. También habla de la relevancia que le da al tema. O sea, si se está votando determinada ley que me parece importante, no me tomo licencia ese día. Y aparte se nota también eso porque no acordarte de lo que votaste o confundirte con lo que votaste. Como si fuera una ley de esas chiquitas que se Claro. votan, viste, que hay que hacer. Permiten cosas así esporádicas e irrelevantes que no, era algo bastante importante que afectaba bastante en las leyes sociales y de alguna manera le estás restando importancia con tu forma de verlo y de no saber qué es lo que votaste siquiera. O sea, eso es bastante grave desde el punto de vista de el interés que él le pone o que demuestra en ese aspecto, e incluso hasta te diría en el aspecto en general de lo que es su trabajo como diputado en ese caso. Sí, no, y además está claro que está a favor, estaba en contra de la ley, o sea, con su argumento está claro de que entiende de que el trabajador rural tiene que trabajar más que 8 horas porque por el descanso, no sé qué, no sé cuánto.
Es una manera bastante, ni siquiera demasiado sutil de estar del lado de los grandes empresarios del campo. O sea, para mí a mí no me queda demasiada duda con ese argumento que ni siquiera puede justificar su propio argumento, porque además en una entrevista se equivoca diciendo que él había votado en contra, intenta justificar ese voto en contra y después con esa misma justificación intenta justificar su voto a favor. O sea, es bastante insólito. Manini descartado como ministro del Interior. Sí, señor. ¿Cómo podés bancarte un tipo que dijo que eras un drogadicto? No tengo elementos probatorios. Pero la convicción sí. Todo hace pensar que su campaña electoral rumbo a la interna, basado en quién lo asesoraba, se encargó de hacer esa publicidad dañina, negra, que no fue solo sobre mí. Bueno, nos acabamos de comer como una media hora o más de no decir nada, básicamente. Le preguntaron por Manini, por Talvi, no sé qué, no se comprometió con nada. Una parte bastante al pedo ahí del programa, en la cual no pasó nada del programa. Fue básicamente Nacho tratando de sacarle afirmaciones, como siempre hace. Sin mucho esfuerzo igual de Nacho Alves, ¿no? Sí, no, básicamente lo que hizo fue repetirle lo de Cabildo Abierto, a ver si lo pondría como ministro y nada más. Y le terminó sacando un no, básicamente, es lo único, en media hora. Sí, media hora de eso. ¿Qué más? Tuvimos otras cosas ahí que se dijeron también. Sartori. Sartori, que también no dijo nada. ¿Qué iba a decir de Sartori? O sea, como una cosa al pedo, en la cual tampoco no hay nada, o sea, nada de propuestas. Ahí como una parte en la que no se habló de ninguna propuesta, porque incluso cuando hablaron de las posibles coaliciones con Talvi, con Manini y con Partido Independiente, Novi, con lo que fuera, no hay ninguna propuesta de coalición tampoco. O sea, como que se dijo que nada, se hace un poco toda una media hora de hacerse un poco el boludo ahí. Y hasta ahora no ha hablado ni de la educación, ni de la salud, ni de la vivienda. O sea, como que temas específicos de gobierno no ha dicho nada. Eva se llama. Dice Nacho, preguntarle a Luisito, por favor, ¿qué hizo mientras fue diputado? Además de la ley de fertilidad que lo involucra, ¿qué hizo? Porque su eslogan es queremos hechos y no palabras. Yo pienso y busco y no encuentro nada que Luisito haya hecho. Preguntale, por favor, gracias. No busco. ¿Hiciste el autocultivo? No, pero perdón. ¿Estamos hablando en serio de esto? Sí. Bueno, métete en internet. Digo, autocultivo, pero marihuana. No, pero tengo decenas de proyectos de ley presentados. De la pregunta de Eva, podemos hablar, que, bueno, la muchacha básicamente le dice que no encuentra nada en toda su... Mientras él estuvo de diputado y senador también, no encuentra proyectos que haya levantado, que hizo, y él le dice que sí, pero tampoco, o sea, él dice sí, hice varias cosas, pero no dice, no da ejemplos. Es como una anécdota esto, pero digo, me parece que en eso para mí falla un poco, porque si vos das ejemplos, por lo menos ya das 2 o 3 ejemplos y generás una conciencia. Él simplemente dice que hizo interpelaciones y elevó proyectos, pero no dice cuáles, y me parece como incompleta la respuesta. Matrimonio igualitario, no lo votaste. Presentamos unos días antes la unión civil que establecía la unión entre personas del mismo sexo. Sí. La verdad, yo lo he dicho fuera de campaña, porque ahora dicen que lo digo, si vuelvo para atrás lo hubiera votado. Yo me basé en el concepto de matrimonio clásico, tradicional, definición de un hombre y una mujer. Sí, pero yo tengo entendido que vos no votaste el artículo de la ley concubinaria que regula los derechos sucesorios y la pensión por fallecimiento de personas homosexuales. ¿Tenés entendido o no, sabés? Sí, tengo la información. ¿Vos no te acordás? No podría discutir. Tiendo a decir que no es así, pero no tengo la certeza. La ley trans, ¿no votaste varios artículos? Voté 14 de 24. Sí. ¿No votaste el que permite la operación de cambio de sexo para el que lo quiera hacer? ¿Por qué no? No voté la hormonización. No, pero tampoco el de la operación y el que habla de las prestaciones sanitarias.
Es que me apurás con el tema de no haber votado ese artículo, puedo no haberlo votado. ¿Y por qué? No habría una justificación. Y para mí lo más insólito no es que no las haya votado, es que primero que nada que no se acuerde de lo que votó, que para mí es una mentira que no se acuerda. Para mí se acuerda y no quiere asumir que se acuerda, porque es más fácil decir que no me acuerdo que efectivamente hacerte cargo de lo que hiciste. Y otra cosa que me parece es que lo que me parece grave no es que él haya estado en contra de eso, porque vos podés estar en contra de ese proyecto. Lo que me parece grave es no saber por qué no estabas en contra. Es decir, yo voté en contra del matrimonio igualitario y no me acuerdo mucho por qué. O voté en contra de la ley trans voté en contra, por ejemplo, del artículo, dice, de que el Estado le pague la operación a las personas que deseen cambiar de sexo, y no se acuerda por qué no votó. Y claramente no tiene una postura al respecto, o no quiere expresar su auténtica postura al respecto. Eso me parece lo más grave. Es como que no tiene claro o no quiere expresar su verdadera opinión, sus verdaderas ideas, digamos. Es como que tiene miedo de expresarse en esas políticas, o directamente peor, ni siquiera tiene un argumento, lo cual sería más grave todavía, pues como que no me interesan los temas sociales. Pero si los tiene, si tiene esos argumentos, en todo caso, no los quiere expresar. Se hace un poco el boludo y no me acuerdo, no sé qué. Sí, yo creo que ahí, primero, por un lado es obvio la parte que decís de la calle Pou. Por otro, analizar lo que hace Nacho, que al principio parece que le pega el palo, ¿no? Que le dice la pregunta complicada, le dice, este artículo, ¿por qué no lo votaste? Me suena raro. Después le dice, pero ¿cómo que no sabés por qué no votaste? Pero lo que veo en contraposición con la entrevista con Martínez, es como que a Martínez le insistía esas preguntas. Yo siento que ahora es como que lo toca, le da la palmadita y ya está. Sí, que si no quiere contestar, no contesta. Exacto, que con Martínez, la verdad que Martínez tuvo que terminar enojándose, como pasó al final. La reforma de vivir sin miedo a plebiscitar. ¿Vos no la acompañás? Yo no firmé, ¿Vas a votarla? no. No. Y entonces te pregunto a nivel de contenidos. Allanamiento nocturno, ¿te parece algo bueno que se haga? Sí, Pero allanamiento hay que reformarlo por la Constitución. claro, eso es materia constitucional. Eso sí. Y en eso estás de acuerdo. Básicamente sí, Guardia Nacional. estamos convencidos que con la policía que hoy hay en el país nos parece suficiente. Y a nivel de contenidos, de nuevo, ¿te parece mal que un violador de niños y asesino, o sea, que lo viola y lo mata, tenga una cadena perpetua revisable? Esto es que a los 30 años se lo analice y se vea si está en condiciones de salir, y si un equipo técnico considera que no, porque muchas veces es compulsivo eso, ¿no? Tipo que está mal de la cabeza. Entonces que quede guardado. El concepto, ¿te parece mal? Ahí es un tema formal, yo no... De Constitución y ley. No me parece mal. Pero el concepto te parece. Sí, me parece bien. Y la última, lo de cumplir el 100% de la pena que le dé un juez a quien cometió un delito grave. Totalmente. Y no pueda beneficiarse. Totalmente. No, la verdad que me deja helado. Porque arrancó bien, pero me di cuenta que era una farsa. ¿Qué pasa? Me arranca diciendo que no está a favor de la ley, de la reforma, perdón. Está todo bien, yo personalmente no la comparto. Y Nacho, cuando le empieza a preguntar individualmente por los puntos más importantes, se empieza a dar cuenta que en realidad está a favor de la mayoría. Si vos estás a favor de la mayoría, e incluso en realidad de los 4 puntos importantes, está a favor de todos, excepto uno que en realidad está ahí, pero ni siquiera es que está tajantemente en contra. Está ahí, como que, más o menos. Entonces al final, estás a favor. Yo siento que en realidad es una movida política decir que no. Él dice que no la vota porque entiende que eso no le corresponde a la Constitución. Pero acaba de decir que, o sea, cuando Nacho le pregunta, sí, pero esto es materia de Constitución, él le dice sí, es materia de Constitución, por ejemplo, la parte de los allanamientos nocturnos. Y con el resto de las propuestas, sí, capaz que no es materia de Constitución, pero siento como que en realidad no son no son argumentos que me convenzan de que él realmente no quiere la reforma. Yo siento realmente que es como que me quiero cuidar, ya que estoy siendo candidato a presidente,
no quiero perder votos de gente que está en contra de la reforma. A mí me preocupa algo más que el hecho de que la vote o no la vote. A mí me preocupa el hecho de que en lo que refiere al, al contenido, en lo que refiere a la ideología, sí está en favor de la reforma. Es decir, quizás formalmente no lo está porque la reforma está planteada de esta manera, como un formato, como una reforma de la Constitución, pero si no fuera una reforma de la Constitución, si fueran leyes aparte, las votaría. Entonces, en definitiva, en lo que refiere al contenido, en lo que refiere al ideal, sí está en favor de aumentar esas penas que pretende aumentar la reforma, sí está en favor de legalizar los allanamientos nocturnos, no está en favor de la guardia, en definitiva, pero casi que es anecdótico, porque está... Sí, en realidad dice que no está a favor, pero simplemente porque cree que ya hay suficientes efectivos policiales. No porque le parezca que está mal llevar a militares a... O sea, no opina sobre eso en realidad, pero no, tampoco tampoco da un argumento en contra de eso. Simplemente el argumento es que ya hay muchos efectivos haciendo ese trabajo, básicamente. Exacto, entonces al final, desde el punto de vista ideológico, en realidad se termina manifestando en favor, lo cual me parece siempre que hay un problema cuando se habla como de lo formal, como pasó con el matrimonio igualitario, que no lo votó porque formalmente no correspondía, no sé qué, o con la ley trans porque formalmente... Yo entiendo que a veces uno puede estar en contra de lo que ocurre a nivel formal, pero en definitiva tiene que pensar siempre en el final, en el derecho final que se está dando o se está quitando en este caso. Entonces, si no, no lo voto a la reforma porque formalmente no corresponde, la Constitución no sé qué, pero en definitiva estoy de acuerdo con agrandar determinadas penas, con poner los allanamientos nocturnos. Entonces está en favor de generar esa represión en definitiva, lo cual me parece que es de lo que deberíamos estar hablando. Lo mismo pasa con la ley trans. Entonces, no la voté porque no sé qué formalmente, esto o aquello. ¿Es realmente esa la razón por la que no la votó o es otra? O sea, es complicado cuando lo formal parece ser más importante que el fondo, digamos, ¿no? Es como medio raro. O sea, me parece como eso, como un discurso armado para cuidarse o para no decir la verdad sobre las cosas. Como que los argumentos no son muy sinceros cuando la forma te importa más que el fondo. Reflexión final. Bueno, a mí me quedó la situación de que no le preguntó, o sea, de propuestas solo habló a nivel económico, no habló ningún otro nivel, o sea, que habló básicamente de los 900 millones y nada más, y un poquito de la supuesta ley de urgencia. Después no habló nada de educación, de desarrollo social, de vivienda, de salud, no comentarios sobre ese tema. De la inseguridad habló cero, básicamente, porque lo único que habló fue la ley de la reforma. Y a mí la conclusión que me queda es que me pasa lo siguiente, pasa como que siento que lo que decía antes de la forma del fondo, ¿no? Como que se dice una cosa, pero lo que se hace es otra y se justifica mediante el hecho de, bueno, no, pero las formas no eran las correctas, esto no correspondía a la Constitución, esto no correspondía que se llamase así la ley. O sea, básicamente el matrimonio igualitario no lo votó porque no quería que se llamara matrimonio, básicamente. Quería que fuera una unión, no sé qué, cívica, no sé cuánto. Y que bueno, ahora como que obviamente se arrepiente, no sé cuánto, como dijo ahí también con el tema de las excavaciones. Pero lo que me pasa es eso, que es muy difícil, y él mismo habla de que es un tema de confianza, la política, no sé cuánto, y es imposible confiar cuando se dice ideológicamente una cosa, pero después se trabaja sobre otra por cuestiones de forma o no sé qué. Entonces nunca se sabe qué es lo que va a hacer, porque dice que va a hacer una cosa, pero después resulta que la forma no era la correcta y termina haciendo otra. Entonces, a mí me queda esa sensación como de incertidumbre, ¿no? Como que no se sabe lo que se puede uno llegar a esperar. Sí, a mí me genera esa incertidumbre de que esa no confianza, en parte en no creerle en lo que dice,
pero en parte en no confiar en que él esté tan convencido de sus ideas. Es decir, se vieron en 3 o 4 ocasiones de todo lo que se habló, que en realidad no fue tanto, en cantidad de temas en realidad, reconoció o emitió la opinión de que se arrepintió de lo que hizo o que cambió de opinión en varios aspectos que en realidad tuvo incidencia él y haber estado con una opinión en ese momento tuvo esa incidencia y que hoy en día no me sirve de nada que hoy la tengas diferente. Por otra parte, siento que habla muchas cosas que no, siento que no las puede argumentar con ideas, o mejor dicho, con propuestas. Como vos decías, más que nada se habló de economía y ahí sí habló de la propuesta más importante de la que se está hablando últimamente, pero en materia de leyes, en materia de salud, de educación, no hubieron propuestas. Hubieron más que nada comentarios sobre su proyecto de partido, de propuesta partidaria, pero no mucho más. Y otra cosa a analizar aparte es por el programa en sí. Siento que Daniel Martínez quedó en cierto grado como que se le vulneró la información con la que manejaba. Porque ¿qué pasa? Al estar primero Daniel Martínez, de lo que habló con Daniel Martínez, se basó básicamente en todo lo que se sabía de la campaña actual y más que nada de cosas del Frente Amplio y de lo que se le critica. Y a Lacalle Pou se le habló y se le preguntó, obviamente, sobre la propuesta aparte de económica, pero después se habló mucho de lo que había dicho Martínez en la entrevista anterior. Es decir, Lacalle Pou estaba mucho más preparado o tenía más herramientas porque sabía primero en qué cosas le podían atacar y qué tipo de cosas qué tipo de herramientas y de preguntas te podía hacer. Siento que si bien estaba preparado o debería haber estado preparado para eso, no me convenció en los argumentos que después plantea o que ni siquiera dio en algunos aspectos. Además de que estuvo comparando las entrevistas, Daniel Martínez estaba en inferioridad porque no tenía la información de la entrevista con Lacalle Pou, obviamente. Siento que aparte Lacalle Pou no se supo defender y no fue muy creíble. Sí, faltó obviamente el derecho a réplica de Martínez, además de que lo interrumpía constantemente. Pero bueno, eso ya es como más, no el show de la entrevista y que parece que la entrevista está hecha en función de lo que Nacho Álvarez quiere decir. Pasa que la entrevista se la estuvieran haciendo a Nacho Álvarez porque habla más que los entrevistados y opina y no sé qué. A mí me deja esta conclusión de que yo no sé si la gente ideológicamente no está fuerte o miente, pero me pasa eso, como que ideológicamente hay cosas que nada, que o estás a favor o estás en contra, pero no puedes estar como, no sé si tanto, no sé si estoy tan a favor de esto, o si votar un artículo, no sé qué. O no acordarme, claro, porque si yo voté esta ley es o porque estoy a favor o no la voté porque estoy en contra, pero no puedo 5 años después no me acuerdo que voté en esta ley, o sea, entonces no me acuerdo de qué opino sobre ese tema, ¿entendés? Eso es a lo que voy. Y eso me resulta bastante grave de que una persona no esté exponiendo, no esté siendo transparente con su ideología o con su forma de pensar, o directamente no tenga muy claro cuál es su ideología o su forma de pensar. Cualquiera de los dos casos me parece en ese sentido bastante grave. O sea, creo que incluso otros políticos como Talvi, por ejemplo, tiene claro lo que piensa en determinados aspectos. Es como, no oculta o no piensa, no está como diciendo, sí, no me acuerdo qué pensaba yo de este tema. O sea, me parece que incluso se la juega más. Lacalle Pou está como, sí, no me acuerdo mucho qué pasó acá, no me acuerdo que voté. Creo que era por esta razón que no la voté. Es como un poco raro eso. O sea, está bien que uno no se acuerde de determinados aspectos, quizás más menores o menos importantes, pero
hay cosas como que ideológicamente uno está a favor, está en contra, y no hay mucha chance de que uno se pueda olvidar de eso. No, incluso si uno cambia de opinión, uno sabe por qué cambia de opinión. No es que no se acuerda de lo que pensaba. O sea, porque uno puede cambiar de opinión. Un ejemplo, por ejemplo, el de Cristina Kirchner, cuando se votó la ley de aborto en Argentina, ella estaba en contra en un momento y después cambió de opinión y pasó a estar a favor. No durante la votación, sino mucho antes en su vida, quiero decir, ¿no? En algún momento de su vida estuvo en contra y pasó a estar a favor. Y la explicación tiene que ver con que su hija estaba a favor y estaba liderando un movimiento y con que la convencieron realmente de lo que implicaba esa ley, ¿no? De ese derecho de las mujeres. Entonces, sí, cambió de opinión en la vida, cambió de opinión, no es que cambió de opinión de un día para el otro, pero sabe por qué cambió de opinión, no es que le preguntan y dice, ay, no me acuerdo que voté en la ley del aborto. No pasa eso y en todo caso sabe por qué votó y por qué en algún momento no estaba en favor de eso y después sí. Parece un poco rara esa actitud, un político no se acuerda de lo que vota y si está en favor o en contra. Y yo siento que toda esa incertidumbre, esa cosa rara que no se entiende, es básicamente una movida, yo siento que es una movida justamente en la campaña para no perder votos. No estar en contra de la reforma, por más que en realidad ideológicamente sí estoy, perdón, no estar a favor de la reforma, a pesar de que sí estoy a favor ideológicamente, o no explicitar por qué fue que no voté determinadas leyes, cuando en realidad si seguramente sienta que si opina da su opinión real, le puede jugar en contra en cuanto a los votos que puede llegar a conseguir en estas elecciones. Bueno, conclusión final entonces, tenemos dos opciones. O la calle Pou está evitando ser transparente, porque eso le puede jugar en contra políticamente, es decir cuál es su verdadero pensamiento, le puede jugar en contra, o las convicciones de la calle Pou son realmente tan débiles que un par de meses después no se acuerda ni de lo que votó, ni de lo que pensaba, o de por qué pensaba una cosa o por qué pensaba la otra, ¿no? O sea, cualquiera de las dos cosas me parece no solo negativas, sino que además demuestran debilidad, porque en definitiva, si vas a morir, morí con las botas puestas, ¿no? Es decir, yo creo que casi todos los otros candidatos son honestos, o no son honestos, pero al menos mantienen un discurso y saben cuál es su discurso, es decir, no se olvidan de cuál era su discurso, y sobre todo lo que me parece bastante grave es escudarte en la forma para justificar que no aprobaste o que no favoreciste o que no votaste o que no apoyaste un fondo determinado, ¿no? Es decir que no voté determinada ley con la que estaba de acuerdo porque la forma no era la correcta, porque estaba redactada de una manera que me parecía que se podía mejorar, es en realidad una excusa para no admitir que en realidad no querías votar esa ley por otros motivos, quizás más de fondo. Lo que vuelvo a decir, no estás siendo sincero nuevamente, ¿no? Entonces, o no sos transparente o tus convicciones son realmente tan débiles que sos incapaz de recordarlas siquiera. Bueno, muy bien, muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a ver si seguimos con esto de analizar algunos discursos políticos.